enlaces ya desde el plan de uso y gestión de suelo y los instrumentos de gestión que se pueden articular a partir del plan. En términos generales, el promedio de conexión que hemos tenido hasta el momento en las anteriores videoconferencias ha sido entre 30 a 50 personas. Entonces vamos a ver si es que igual ahí se siguen conectando y si no, pues mejor quienes estamos conectados podemos igual discutir algunos elementos y también mencionar que las videoconferencias que generalmente se dan en el contexto del curso, dado que efectivamente está orientado a funcionarios municipales y que los tiempos son complicados, el curso tiene una modalidad asincrónica con unos encuentros sincrónicos, es decir, hay unos videos que están grabados, los materiales de lectura están disponibles para que, digamos, dependiendo de la disponibilidad del tiempo de cada uno de los participantes los lean, y las videoconferencias que se desarrollan de forma sincrónica, como esta que tenemos el día de hoy, también se graban para las personas que no pueden conectarse, porque sí hay muchas personas que a pesar de que no logran conectarse a la videoconferencia, están atentos al desarrollo de las actividades. Entonces, esto está siendo grabado y los compañeros que no puedan sumarse esta tarde igual tendrán acceso a esto y generalmente luego de las videoconferencias hay unos espacios de foro escrito donde se pueden ir profundizando algunos temas. Bueno, dicho esto, voy a hacer la presentación del arquitecto José Toral, que nos acompaña la tarde de hoy. José es arquitecto por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca y tiene un máster en práctica y teoría de proyecto en la Universidad Politécnica de Cataluña. Adicionalmente, como actividades docentes, ha sido profesor adjunto de la FAUC, de la Universidad de Cuenca, entiendo, profesor de diseño arquitectónico, en la Universidad San Francisco de Quito también, y en política y sostenibilidad, y morfología urbana, y morfología y política en Flaxo e historia del arte en la UDLA. Adicional a esto, bueno, tiene una trayectoria profesional extensa, larga, no solo en el país, sino también fuera del país. Ha tenido estadías en México, donde ha trabajado con comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, con temas de gestión ambiental. Ahí también ha desarrollado trabajos independientes en el Distrito Federal de México y posteriormente se vinculó también al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, donde fue responsable de proyectos urbanos de gran escala y gestión de ciudad. Trabajó también en la conformación, la configuración de la Lotus, del instrumento que estamos revisando en este curso. Ha sido asesor, subsecretario de Hábitat y Asentamientos Humanos y director de Evaluados y Catastros. Y desde el 2015 está vinculado a la docencia y a la investigación. Actualmente, como nos comentaba hace un momento, hasta esta semana ha sido gerente general de la EMUVI, de la Empresa Municipal de Vivienda, que está desarrollando varios de los instrumentos y diseñando algunos elementos para transformación urbana, para llevarle, digamos, hacia una empresa de transformación urbana. Dicho esto, José, te agradezco la presencia por acompañarnos hoy. La modalidad generalmente de estos espacios de conversación son que, bueno, tendrás un espacio para hacer tu presentación, tu ponencia, tu exposición, una hora y media, dependiendo cómo te sientas más cómodo y los contenidos que tengas. Y por lo general, sí tenemos un espacio al final para poder tener un intercambio de ideas, hacer algunas reflexiones y demás. Como mencioné, las personas que están atendiendo al curso son, bueno, de distintos municipios, por tanto, bueno, hay una diversidad de realidades y contextos que están conectados a esto, pero todos, como sabemos, están vinculados a los procesos de planificación en el marco de la Lotus. Así que el objetivo de este curso es traer a la discusión algunas experiencias que les sean de utilidad a quienes están tomando el curso. Muchas gracias, José, y bueno, te doy la palabra para que puedas iniciar con tu presentación. Hola Rubén, muchísimas gracias por esa introducción. Efectivamente, gracias también a la Asociación de Municipalidades, a la AME, a la ESID y a ti justamente por esta invitación y por
por la oportunidad de compartir lo que estábamos haciendo en Cuenca, ¿no? Como lo mencionaste, pues trabajé hasta el día lunes como gerente de la empresa municipal de vivienda, que estamos en un proceso de transformación hacia una empresa de desarrollo urbano, gestión de suelo y vivienda. Usualmente en Cuenca, la empresa que justamente le ha tocado producir la vivienda ha sido históricamente muy bajo y a su vez también gestionar ese suelo para conseguir eh, terreno, suelo para vivienda y para cualquier otra cosa al municipio específicamente también, eh, resulta sumamente complejo, ¿no? Más aún en la realidad que la vamos a ver en la presentación, pero en la realidad de Cuenca donde tenemos un valle pequeño, no son valles como los del norte del país, o en la costa donde tenemos amplias superficies donde conseguir suelo. Aquí tenemos unas complicaciones bastante serias, ¿no? Cuenca usualmente inclusive en proyectos de vivienda de interés social, como son los que desarrollamos en el MUBI, bordeamos muchas veces el 25% del costo del suelo dentro de la alícuota de la vivienda, lo cual es sumamente alto. El promedio, el otro día veía conversando con el Midubi, el promedio que el Midubi maneja como costo del suelo es el 12%. En la costa, en Guayaquil, muchas veces se llega a un 9-10%. En Quito tengo entendido que está bordeando el 15%. Y aquí llegamos en proyectos de vivienda de interés social al 15%. Entonces tenemos un suelo que resulta inmensamente difícil y la consecución de ese suelo, la obtención de este suelo resulta altamente complejo. Debido a esto es que justamente pues nos encontramos en este proceso de transformación de la empresa que buscamos hacerla justamente para poder solventar. A su vez también históricamente todas las empresas, todas las administraciones anteriores se han demorado alrededor de unos 2 años en conseguir suelo para poder desarrollar proyectos, ¿no? Y lo que nosotros estábamos buscando era justamente que el futuro de todas las administraciones pues, sea mucho más fácil, ¿no? Conseguir suelo y gestionar suelo, no solo debido a que la única manera de gestionar que se tenía antes de la incorporación de la Lotus era a través de la expropiación. Y para eso lo que queremos es que entren en juego unas nuevas reglas, digamos, o un nuevo paradigma de gestión de la ciudad. En ese sentido, pues yo les voy a presentar lo que hemos estado trabajando dentro como ente que va a gestionar suelo y cómo va a poner en marcha todas las herramientas de gestión y hemos estado trabajando directamente con la Dirección de Planificación y por supuesto con el PUCS para poder solventar justamente estos inconvenientes que tenemos. Nosotros producimos este tipo de viviendas. Estamos entre lo más barato del mercado, $532 el metro cuadrado, 660 fuera de la ciudad, el proyecto a la izquierda, los Capulíes, dentro de la ciudad a $660 el metro, lo cual para vivienda de interés social es alto todavía. Sin embargo, este costo de aquí es el que nos representa la dificultad, ¿no? Tomando en cuenta de que esto podemos ofrecer, este suelo lo ofrecemos a este precio, exclusivamente porque casi todos nuestros suelos accedemos a suelo expropiándolo o a través de una donación de parte del municipio, ¿no? Por esa razón es que podemos ofrecer una vivienda subsidiada, digamos el suelo, que nos permita tener unos precios más baratos que el mercado. Hay gente en Cuenca que sí produce un poco de vivienda, algunas empresas que sí producen un poquito más barato, a pesar de que no es que estamos más alto que ellos, digamos, pero estas personas lo producen todavía en terrenos más a las afueras, más en las periferias, ¿no? Lo cual dificulta justamente este proceso. Y nosotros llegamos a tener muchas veces, como les digo, hasta el 10% de utilidad en estos proyectos, pero obviamente entendiendo que para hacer que este dinero vuelva y nos permita a nosotros gestionar algo más de suelo, pero teniendo en cuenta, por supuesto, que tenemos este 10% de rentabilidad con suelo subsidiado, ¿no? A través de donación o a través de expropiación. Por lo tanto, nosotros no pagamos un suelo comercial y eso es una de las dificultades. En ese sentido, pues, para nosotros ofrecer vivienda, que es lo que queremos hacer, y desarrollo, queremos ofrecer una vivienda
que nos permita a nosotros ofrecer estos problemas. Pero el principal problema que tenemos dentro de la ciudad se debe a que justamente el 90% del desarrollo urbano de la ciudad son usualmente viviendas. Y para poder acceder a una vivienda y poder ofertar vivienda, lo que necesitamos es desarrollo urbano, por lo tanto suelo urbanizable, y en ese sentido lo que tenemos es suelo. Y esto es el principal problema que tenemos. Debido a eso, lo que hemos querido es transformar la empresa, que la empresa se pase a ser una empresa de desarrollo urbano, gestión de suelo y vivienda, para que nos permita a nosotros poder ofertar vivienda dentro de la ciudad. Esto es un pequeño resumen nada más de qué es lo que nos está pasando en la ciudad. Tenemos un crecimiento de la huella urbana gigantesco, según algunos estudios y un estudio del BID específicamente, mientras que nosotros tenemos un presupuesto de más o menos 200 millones de dólares del municipio. Lo que nosotros necesitaríamos para el año 2030 son 3.400 millones de dólares de acuerdo al modelo de desarrollo urbano que vamos llevando, lo cual lo hace insostenible. Nosotros llegaríamos de aquí con 2.000 millones de dólares y nos faltarían los 1.400 más para poder. Por lo tanto, no podríamos ofertar o no podríamos conseguir la cantidad de dinero si seguimos con el crecimiento de la mancha urbana como lo venimos creciendo. Cuenca actual a la fecha tiene alrededor de 45 habitantes por hectárea, y cuando una recomendación promedio de la ONU puede estar en los 160 habitantes por hectárea, ¿no? La mayoría de las ciudades ecuatorianas no están dentro de esto, pero Cuenca en los 1950 sí lo estuvo. Cuenca, cuando tenía un casco histórico y no generó la expansión urbana, sí estuvo con las 140 habitantes por hectárea. Entonces, quisiéramos volver a los estándares de calidad urbana que teníamos en los 1950, debido a que no había la expansión ni demográfica ni territorial que existía. Tenemos también que el 84%, más o menos parecido al 90% que les dije, pero el 84% de la edificación en Cuenca se corresponde a una vivienda unifamiliar y tenemos 2 pisos de altura, lo cual nos hace que nuestra eficiencia del suelo es bajísima. Tenemos por eso mismo el bajo aprovechamiento que tenemos y los 45 habitantes por hectárea. Esto es lo que nos está pasando, y por eso es también uno de los principales problemas, no solo por la escasez de suelo que tenemos, por el suelo pequeño que tenemos, sino también por la extrema fragmentación que tenemos dentro de la ciudad. Como ustedes ven, tenemos terrenos cuadrados como estos de aquí, que muchas veces ni siquiera tienen acceso. Siempre para poder acceder a estos terrenos, que están divididos no por el municipio, sino están divididos muchas veces por notarios o por jueces, se hace una división de herencias, y estos terrenos cuadrados o estos terrenos largos que ustedes lo ven acá, donde está el cursor, en estos terrenos usualmente tenemos que entrar o en helicóptero o en grúa. No existe otra manera de acceder a estos terrenos. Por lo tanto, todos estos suelos quedan automáticamente en desuso. Y todo este suelo que está dentro de la ciudad y que podría ser potencialmente edificable, automáticamente deja de poderse utilizar, ¿no? Lo cual hace que la escasez de suelo todavía sea más fuerte aún. En ese sentido, lo que queríamos transformar es que esta empresa de desarrollo urbano, esta empresa, hoy día una empresa exclusivamente como promotora de casas, constructora de casas, pase a ser una empresa de desarrollo urbano como un brazo ejecutor o como un operador urbano, y que desarrolle pedazos de ciudad que no aborde exclusivamente el tema del techo y el servicio del agua potable, sino que desarrolle un conjunto de ciudades, ¿no? Entonces, que tenga soporte, y en ese sentido, que la empresa sea un ente que ayuda a garantizar que no únicamente tienes el derecho a la vivienda, sino que tienes el derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad implica también el derecho a la educación, el derecho al disfrute del espacio público, el derecho a una educación, el derecho a parques, el derecho a transporte, el derecho al trabajo, debido a que muchas veces las personas que deciden vivir o conseguir un suelo a las afueras de la ciudad a precios tan baratos, lo que termina costándoles el transporte, ¿no? Y la calidad de vida, o el acceso a un trabajo, porque una persona no dice, yo no puedo ser que tenga que gastar 2 horas o 4 horas de mi vida todos los días para conseguir o llegar a un trabajo. En ese sentido, queremos que la vivienda esté englobada por todos los servicios que debería estar ofreciendo la ciudad. Y en ese sentido, lo que queremos hacer que la NOR o la empresa se transforme justamente en un
en un brazo gestor y un brazo ejecutor de la dirección de planificación, que esté completamente articulada a la dirección de planificación o a la coordinación de planificación que tenemos aquí en la ciudad, en Cuenca. Usualmente, y en los últimos, me atrevo a decir, 150 años, lo único que hemos tenido por parte del municipio era la norma, simplemente dotar de estándares urbanísticos o de determinantes urbanísticos a un pedazo de ciudad, una normativa en la cual yo le doy 2, 6 pisos, o le digo que tiene que tener un retiro, o le digo que solo puedo utilizar el COS y el CUS en tales porcentajes. Ahora, para querer pasar a hacer una gestión, un brazo ejecutor justamente que se encargue de desarrollar pedazos de ciudad o tramos de ciudad o piezas urbanas que nos ayuden a conseguir todos los objetivos que nos estamos planteando en la lámina anterior. En ese sentido, lo que queremos, como les digo, son lograr los objetivos de la planificación. Y los objetivos del PDOT y el PUCS, en el sentido objetivos ambientales, sociales, económicos, territoriales que se ayuden a construir la ciudad. Para eso, pues obviamente tenemos los instrumentos o el marco legal del cual disponemos para poder actuar, que es la Constitución del Ecuador, la COTAD, la COIPEF, las Finanzas Públicas, la LOTUX. Y dentro del LOTUX, pues obviamente tenemos los instrumentos de gestión, como se ven, y dos marcos regulativos, que es el Plan de Desarrollo y el Plan de Uso y Gestión de Suelo. Y dentro del Plan de Uso y Gestión de Suelo, y esto es lo que vamos a tratar hoy día, que dentro de los planes complementarios, como son los planes parciales o las unidades de actuación urbanística, puedan desarrollarse pedazos de ciudad que justamente lo que abogan es hacia ese reparto equitativo de cargas y beneficios, que es lo que estamos trabajando. Para eso, pues, para estos planes urbanísticos complementarios tenemos los planes parciales, los planes especiales y los planes sectoriales, ¿no? No voy a leer, pero justamente todo esto ya está metido dentro del artículo 32, dentro de la LOTUX, que nos permiten a nosotros tener esta normativa jurídica que nos permitiría a nosotros actuar en base a derecho para una planificación correcta de la ciudad. Y el PUCS, que es el que define los estándares urbanísticos, con sus respectivos PITs, ¿no? Y un plan parcial sería un plan complementario si tenemos el PIT, que es la línea roja, uno de los PITs de la ciudad, y nosotros de hecho estamos trabajando en un plan parcial dentro de este PIT. Por lo tanto, quien define los determinantes y los estándares urbanísticos dentro de la ciudad y dentro de los polígonos de intervención territorial es el municipio, y se genera un plan parcial que es una planificación complementaria ya a detalle para poder alcanzar los objetivos que nos estamos planteando, para encontrar reparto de cargas y beneficios y demás que nos permitan a nosotros justamente trabajar dentro y a detalle, dentro de la ciudad y a detalle. Para esto también, ustedes saben, estarán al tanto de todo, que existen los instrumentos de gestión de suelo, que son los instrumentos para distribución equitativa de cargas y beneficios, los instrumentos para intervenir la morfología urbana, los instrumentos para regular el mercado de suelos, los instrumentos para el financiamiento del desarrollo urbano, que es la concesión onerosa de derechos, que estamos trabajándolo aquí también, y eso lo lleva directamente el municipio. Posiblemente lo habrán escuchado a José, unas herramientas transitorias que estábamos posiblemente trabajándolas, no están aprobadas todavía, que es la venta de edificabilidad, que algo la vamos a ver aquí, y los instrumentos para una gestión de suelo de asentamientos. De hecho, algo que en Cuenca básicamente no lo tenemos, sí existe, pero son escasos, ¿no? Entonces, por lo tanto, este último punto realmente casi no lo vamos a ver dentro de esta presentación. Estos planes que nos permiten a través de estos planes urbanísticos, esos planes parciales, esos planes especiales, planes sectoriales, pues los podemos generar justamente a través o con los instrumentos de gestión del suelo, como lo habíamos visto. Básicamente, la ley lo que hace es tener un concepto madre, que es el reparto equitativo de cargas y beneficios, y que lo que nos dice es básicamente que los beneficios que está produciéndose el desarrollo urbano, y en ese sentido significa la economía de escala y la economía que la riqueza se produce socialmente, es que cómo nosotros debemos garantizar el reparto equitativo de cargas y beneficios. En este ejemplo que ustedes ven aquí a mano derecha, vemos una situación específica de un ejemplo de hace menos de 2 años,
en el cual se ha desarrollado este hospital y que hace 3 años o 2 años acá atrás, ese terreno estaba vacío. Mientras que el terreno de al lado se vendía en 800, $900 el metro cuadrado, el terreno que tiene la casa histórica, la casa vieja, que está inventariada, y que le hemos dicho a esta persona, usted tiene la obligación de conservar este patrimonio cultural porque nos beneficia a todos, porque nos produce historia, nos produce patrimonio, nos produce turismo, nos produce identidad, nos produce orgullo los cuencanos. Sin embargo, el municipio no te reconoce absolutamente nada sobre este valor de lo que puede producir. Sin embargo, al señor que no aporta nada, al señor que tenía el terreno al lado, que estaba vacío, que era un parqueadero, el terreno de él que sí es vendible y que sí tiene la capacidad de edificarse, pues vale pues de 150 que vale el metro cuadrado en la casa vieja a 800, 900 que vale, ¿no? Por lo tanto, la aglomeración de personas y la capacidad de construir en la zona, porque es toda la casa y el hospital se encuentran en el mismo polígono urbano, en los dos se pueden construir los 8 pisos, 3 para abajo, 5 para arriba, se puede construir los 8 pisos, pues automáticamente el señor no tiene por qué tiene que aportar. En ese sentido, lo mismo podríamos decir un bosque aporta oxígeno, captura contaminación de lo que nosotros producimos a través de los automóviles, para las personas que tienen automóvil, y quien termina pagando justamente, pues el señor, mientras tiene un bosque dentro de la ciudad y hace un aporte, y básicamente el municipio le puede haber dicho, de la misma manera que le inventarió la casa, le puede haber dicho, pues, esto es suelo de conservación ambiental. Básicamente el señor no puede sacar ningún provecho de ese suelo o de ese bosque, a pesar de que la ciudad entera se sale beneficiada justamente por la captura de CO2 que ofrece ese bosque en el medio de la ciudad, o un árbol o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que intentamos hacer es que esa riqueza que se genera socialmente se reparta equitativamente dentro de la ciudad y las cargas y los beneficios se produzcan de manera equitativa, ¿no? Para esto de aquí también tenemos esta generalidad de estos reajustes de suelo, que son otras de las herramientas que nos permiten justamente a nosotros comenzar a repartir, y esto lo vamos a ver más adelante, el reparto de cómo este beneficio, mientras que en el ejercicio a mano izquierda tenemos un predio que puede ser el de las dos de los inicios que veíamos con colores verdes y morados, en el cual el suelo no puede ser aprovechable y muchas veces este suelo, como por ejemplo el terreno C o por ejemplo el terreno I, que ni siquiera puedo entrar al terreno, como en el caso del I, o en el terreno C, que tengo muchos terrenos, y vamos a ver un caso más adelante, que tenemos terrenos de 3 metros por 120 metros de fondo, a pesar de que es un terreno grande, 360 metros cuadrados, no puedo aprovecharlo, no puedo ni siquiera construirlo, por lo tanto ese suelo no me sirve para nada. Si nosotros después de un reajuste de suelos, lo que podríamos hacer es tranquilamente que este terreno C efectivamente ya tenga una forma determinada, con acceso a la calle, y que finalmente pues este terreno C, que le vemos a mano derecha, me sirva para construir algo que efectivamente sí aporte a la ciudad y que el aprovechamiento urbanístico de estos 360 metros sí haga. Aquí tenemos, por supuesto, coyunturas específicas en el que depende del reajuste de suelos, puede hacer o se puede eh, hacer que este reajuste de suelos se vincule o se trabaje conforme a metros cuadrados por metros cuadrados por metros cuadrados construidos, o metros cuadrados por dinero, dependiendo las coyunturas existentes dentro del polígono de intervención. Otras herramientas, por ejemplo, que tenemos, que lo vimos ahí, es la venta de edificabilidad o la concesión onerosa de derechos. Y para esto tenemos unas 3 variables dentro de la propia ley, que nos habla de la edificabilidad básica, la edificabilidad básica específica máxima y la máxima general del área. Esto aplica directamente justamente a la imagen que veíamos hace un rato de reparto de cargas y beneficios. Como todos ustedes saben, y esto está vinculado directamente a la capacidad portante del suelo y a la capacidad de lo que se puede hacer en ese suelo de acuerdo a la planificación, pero como todos ustedes saben, el mercado de suelos está completamente ligado justamente a la ubicación, o digamos, en el mercado de suelo tenemos 5 variantes, pero las 3 primeras de especial atención: la ubicación y la accesibilidad de ese suelo. Podríamos pensar que las buenas zonas de la ciudad podríamos identificarlas a un palco. El potencial edificatorio, qué es lo que yo puedo hacer sobre ese suelo,
¿Qué es lo que me permiten hacer a mí? Construir 5 pisos o construir 8 pisos, construir 1000 metros cuadrados o construir 8000 metros cuadrados. Y por supuesto, las externalidades. Las externalidades, ¿qué es lo que tengo al lado? Al lado tengo un hospital, tengo un centro comercial, al lado tengo, mm, bueno, lo que sea, algún lugar comercial específico, o al lado de mi terreno tengo un basurero municipal. Y si tengo un basurero municipal, automáticamente el precio del suelo cambia. Y esto es algo muy importante porque existe la mala concepción de que porque si yo puedo meter más metros cuadrados al área de expansión urbana, automáticamente el precio del suelo va a bajar. Esto no funciona así. La oferta y la demanda dentro de la ciudad o dentro del mercado de suelo, de mercados o de bienes limitados, no funciona de esa manera. Se hace exclusivamente a través de un mercado finito, y el mercado finito es igual a un estadio de fútbol. No porque yo venda 5.000 o venda 3.000 entradas más a general, quiere decir que el precio de palco va a bajar. El precio de palco se mantiene igual, ¿no? ¿Por qué? Porque uno paga por ubicación, y en ese sentido pues tiene justamente la primera variable del mercado de suelos. ¿Qué es lo que puedo hacer sobre ese asiento? ¿Puedo saltar o no puedo saltar? ¿Puedo jugar o no puedo? ¿Puedo gritar o no puedo? Y uno usualmente en ese sentido, igual el mercado de suelos que el estadio de fútbol, se paga por la ubicación, se paga por lo que puedo ver, se paga por dónde estoy, y eso me cambia definitivamente las reglas del mercado, con lo que usualmente se entiende de que si yo produzco o meto más suelo o meto más bienes, automáticamente el precio me va a bajar. En Cuenca, de hecho, en el año 2003, tuvimos el incremento de un área de 800 hectáreas a la ciudad. Esas 800 hectáreas se transformaron en las áreas, en la parte más caliente de la ciudad, se tornaron apetecibles por la clase pudiente, y hoy día esas 800 hectáreas, pues completamente al contrario, se convirtieron en las áreas más caras de la ciudad. Hoy día, más bien, en vez de bajar el metro cuadrado de la ciudad, subió justamente en la zona. En ese sentido, la edificabilidad es lo que nosotros podemos construir sobre la zona. Y para eso estamos trabajando también en Cuenca sobre una normativa que nos permita vender el área, eh, los metros cuadrados que se pueden construir por encima del terreno, o en el caso, por ejemplo, y volvemos al caso, a la lámina de las herramientas de distribución equitativa de las cargas y los beneficios, es que en el caso 2, en el caso del centro, en el caso que vemos la casita patrimonial, nosotros podríamos tranquilamente vender ese espacio aéreo que a mí, el municipio, por inventariarme mi vivienda, lo puedo mantener o mandar a las casas o a los terrenos de al lado. Obviamente vendiendo o transfiriendo esa edificabilidad que finalmente nos pertenece. El Lincoln Institute también habla mucho de esto, de cualquier suelo que produce o cualquier área excedente a la edificabilidad mínima y la edificabilidad básica, digamos, que es justamente la que tiene, en el caso de Sao Paulo, por ejemplo, son los metros cuadrados que tiene tu terreno. Si yo tengo 500 metros cuadrados, mi edificabilidad básica es 500. Cualquier cosa que yo quiera construir por encima de eso, tengo que pagarlo, y eso es esa reserva de aire o esa reserva de suelo público. Es una reserva, son suelos o son reservas de suelos públicas y por lo tanto municipales, y con lo cual básicamente el municipio de Sao Paulo cobra por todo metro cuadrado que se construye como excedente del metro cuadrado del que tiene tu área de terreno. Y con esto pasamos ya a los casos específicos que vamos a ver, que son las unidades de actuación urbanística dentro, o digamos, qué son las unidades de actuación urbanística, y dentro de estas unidades de actuación urbanística, cómo podemos dividirlas. Las unidades de actuación urbanística, en este sentido, lo que hacen es agrupar un grupo de terrenos o un grupo de predios para darle una norma específica. Digamos que en ese sentido los predios normativamente los predios pasan a ser un grupo de terrenos, pasan a ser un solo predio, como lo vamos a ver un poco más adelante. Con esto de aquí, lo que queremos decir es que finalmente todos terminamos ganando.
Ahora vamos a entrar a tres planes especiales, planes complementarios que estamos desarrollándolos dentro de Cuenca como parte justamente de este cambio de paradigma, de este cambio de modelo de administración que queremos lograr. Esto está metido en el sector de Los Ángeles, en la cuenca del río Machángara, dentro de los límites urbanos de la ciudad. Estas son unas áreas de reserva de suelo que el municipio trabajó y la hizo en el año 2017. La afectó para reserva de vivienda de interés social, y lo que estamos haciendo nosotros es trabajándolo justamente como empresa municipal de vivienda, estamos trabajándolo con todos los moradores del sector para hacer un reajuste de suelo que nos permita un mejoramiento de los aprovechamientos urbanos que tenemos aquí. Bueno, simplemente cómo está la calle, el predio. Esto es la realidad local. Esta es la Avenida de los Migrantes. Es una avenida que el municipio ya abrió y sin embargo no la pagó. Es la reserva del polígono de vivienda de interés social. Y esta es la realidad actual. Tenemos predios, como ustedes lo pueden ver, donde está el cursor, como este predio de aquí, que mide 3 metros por 120 de largo. Terrenos como estos de aquí, que no tienen acceso, o muchísimos. José, perdimos tu audio. Estimado José, ¿no escuchamos o soy yo? Sí, sí, Aló, aló, aló. ¿Ahí me escuchan? ahí volviste. Ah, ya. ¿Regreso hasta dónde? Estabas explicando el tema de los predios. Empezaste a explicar el tema de los predios y perdimos el audio. Ya. Estos predios, como ustedes ven, son una serie de franjas longitudinales. Tenemos terrenos de hasta 3 metros de frente por 120 de fondo. Tenemos terrenos de 5 metros, terrenos de 7 metros de frente por 150 metros de fondo, o terrenos, como aquí ustedes ven en el cursor, que simplemente no tienen acceso, ¿no? Necesitaríamos un helicóptero o necesitaríamos una grúa para poder entrar a estos terrenos. Con ellos de ahí lo que queremos es justamente, y esto puede ver usted la realidad, estamos comenzando a trabajar ya con ellos, y todos ellos han aceptado justamente comenzar a rediseñar, hacer un reajuste de suelo en toda esta área. Esta área que está marcada en rojo es justamente la Avenida de los Migrantes, que está afectada, y que el municipio ya construyó, ya les afectó, ya les expropió, y sin embargo no les pagó. Entonces con ellos estamos trabajando justamente para, una de las figuras es la concesión anticipada. Aquí tenemos 270,000 metros cuadrados, podríamos meter hasta 1,700 viviendas, tenemos 0 equipamiento y 0 espacio público. En ese sentido, pues, dividimos el espacio en este caso es un caso totalmente exploratorio. Al parecer vamos a no tener 5, sino vamos a tener 7, y esto se debe muchísimo también a coyunturas, a las salvedades sociales, a las salvedades territoriales, a las salvedades de infraestructura que puedan existir. Nosotros propusimos 5, y al parecer vamos a ir por las 7 unidades de actuación urbanística que nos permitan a nosotros trabajar con un grupo de terreno habientes o de tenedores de suelo para poder generar estos reajustes. Sobre todo porque cada unidad de actuación urbanística ya termina siendo un fideicomiso, en el caso de utilizarse el fideicomiso como herramienta que nos permita a nosotros aportar con nuestro terreno, que nuestro terreno cuesta X cantidad de dinero, y a mí me devuelven un terreno con las mismas condiciones, como lo habíamos visto en el ejemplo del reajuste de suelos. Cada una de estas unidades de actuación urbanística nos permite agrupar, tener un líder específico de cada grupo de terrenohabientes, y comenzar a generar ya las operaciones legales que me permitan a mí tener. Cada unidad de actuación urbanística puede tener unas condiciones específicas, inclusive de construcción. Y como les decía, cada uno de los terrenos que se les ve en sombra aquí ya deja de tener una normativa específica de cada terreno, sino que la unidad de actuación urbanística pasa a ser como si fuera un solo terreno, y por lo tanto tiene automáticamente una normativa específica. Todos estos terrenos dejan de ser terrenos legalmente cada uno para convertirse en una especie de un solo terreno, y por lo tanto la normativa aplica a
a cada unidad de actuación urbanística. En este caso, pues nosotros tenemos, como ustedes ven, el caso en la morfología, en el terreno del lote 70, pasaríamos a tener esta como una de las propuestas, ¿no? Mientras que en el terreno tenemos un terreno largo de posiblemente, no me acuerdo, pero un terreno de 70 metros, 120 metros de fondo por 7, 8 metros de frente, a pasar a tener un terreno de estas condiciones. Esto es básicamente un resumen en el cual tendríamos en este terreno específico, perdón, con 9 metros de frente por 217 metros de fondo, tendríamos 2.130 metros cuadrados edificables en 2 pisos, porque es la normativa. La normativa de la zona te dice que tú lo puedes construir 2 pisos con 9 metros de frente. Tendríamos un avalúo de $129,000 y un área de terreno de 2.900. Con esto, cambio de la forma del suelo solo a través de un reajuste y pasar a tener 34 metros de frente por 56 metros de fondo, el terreno puede construirse bajo la normativa municipal automáticamente 6 pisos. El avalúo del terreno pasaría a tener 466,000 metros por, obviamente, las condicionantes que se veía en la hoja, en la lámina atrás del mercado de suelo, y un terreno ligeramente menor, un terreno de 1.900 metros cuadrados, porque también se necesita, por supuesto, la construcción de vías y la construcción de espacio público y la construcción de equipamiento que se necesita. Por lo tanto, el municipio en esta operación se hace de algo de suelo justamente para poder cubrir con las demandas que una área específica de suelo demande poblacionalmente. En este sentido, podríamos tener el lote 68, por citar otro ejemplo, que tendríamos un lote con 4 casas para atrás y veremos un solo lote, ¿no? Por citar simplemente otro ejemplo. Pero esto sería lo más interesante que podríamos llegar a tener, en que y esto estamos justamente en la fase de construcción con ellos, en que si nosotros aplicamos esta manera de reparto, esta manera de generar este reajuste de suelos, lo que podríamos nosotros pasar de 215,000, como habíamos visto en la primera lámina de este reajuste de suelo, pasaríamos a tener de una área que mide 27 hectáreas, que podría construir 215,000 metros cuadrados de construcción de acuerdo a la normativa existente y de acuerdo a los predios o a la forma de los predios existentes, pasaríamos a construir 584,000 metros cuadrados. Por lo tanto, estamos generando suelo a través de todo esto de aquí, suelo creado, como le llaman los brasileños, ¿no? Pasaríamos a tener, como les digo, de 5,000 metros, de 2.130 metros edificables a 5.698 metros edificables en el caso del terreno 70, pero que si nosotros dividimos este suelo en terrenos con frente a la Avenida de los Migrantes de 21 metros de frente, nosotros pasaríamos a tener esta realidad. Ahora bien, estamos negociando justamente con toda la gente de ahí, y si es que nosotros hacemos terrenos de 21 metros de frente, como vemos acá, obviamente una gran cantidad de personas tienen que irse a la parte de atrás y unas personas al frente salen beneficiadas, y debido a que el suelo comercial, el suelo frente a la Avenida de los Migrantes va a resultar ser más interesante y más comercial, van a tener que obtener menor cantidad de metros cuadrados. Pero sí, esta es otra opción que estamos trabajándola con 12 a 16 metros, en el cual tendremos terrenos de 12 metros a 16 metros en el frente. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de personas buscan estar al frente. Casi todo el mundo tiene esta idea de que yo quiero estar frente al río porque históricamente lo he estado. Sin embargo, si nosotros hacemos eso, la normativa municipal ya no nos deja construir hasta 6 pisos, sino nos dejaría construir solo hasta 4 y 3 pisos, dependiendo el frente, y por supuesto la cantidad de metros cuadrados ya sería menor. Y esta sería la cantidad de 8 metros y 12 metros, si tendríamos todavía menor cantidad de frente, ¿no? Y nosotros vemos también que la cantidad de metros cuadrados aquí también se vuelve, la cantidad de terrenos hacia el frente son menores, pero son muchos más. Todo esto es una negociación. Con cada una de las unidades de actuación urbanística estamos trabajando con un líder específico y estamos trabajando para ver cómo conseguimos. Nuestra apuesta, por supuesto, como empresa de desarrollo urbano, es lograr esto de aquí, que casi todos los frentes tengan 21 metros y podremos tener unos terrenos más grandes. Pero todo eso va a depender de las negociaciones que podamos hacer. Y de acuerdo también a lo que
los dueños de cada uno de los terrenos de las unidades de actuación urbanística quieran y puedan y estén dispuestos a. Y esto sería un resumen de qué es lo que nosotros podríamos lograr hacer. Con la normativa actual podríamos construir por encima de los 200.000 metros cuadrados de construcción, cero espacio público y cero equipamiento. Con el PUCS o con la normativa del PUCS, que va a variar de la normativa actual a la normativa que propone el nuevo plan de uso y gestión de suelo, podríamos mejorar, pero sin mejorar el espacio público o sin mejorar el equipamiento y por lo tanto sin mejorar la ciudad. Y con el plan parcial lo que haríamos es mejorar drásticamente el espacio, la capacidad de construcción, pero mejoraríamos espacio público, mejoraríamos equipamiento y mejoraríamos infraestructura. Con esto de aquí tendríamos una ciudad mucho más articulada y mucho más preparada para cualquier escenario futuro que se pueda dar. Esto es el plan parcial Tadeo Torres, es un plan en el centro de la ciudad. Ustedes pueden ver a mano derecha la Plaza San Francisco, aquí abajito le ven el Parque Calderón y este es el río Tomebamba, ¿no? La avenida 12 de Abril. El área de planificación es justo lo que está marcado en este recuadro blanco. Es esto, aquí tenemos una condición específica, difícil, histórica, patrimonial, de que tenemos todo este equipamiento viejo, histórico, digamos, que actualmente lo utiliza el Ministerio de Salud Pública. Todo esto fue de la conferencia San Vicente de Paúl, una conferencia que tenía una serie y que ha estado continuamente articulado a problemas o su función como conferencia San Vicente de Paúl siempre estuvo articulado al orfelinato y a la salud. Por lo tanto, ellos eran dueños de este hospital y del orfelinato que lo ven aquí hace muchísimos años. Hoy día la conferencia San Vicente de Paúl tiene exclusivamente este edificio y lo ha ido perdiendo. En todo caso, lo que queremos trabajar es toda esta manzana y ver cómo podemos articularla para recuperarla. Este, por ejemplo, es el que está marcado en el cursor, es el terreno del Ministerio de Gobierno. La policía tiene esto de aquí como bodegas básicamente, un par de oficinas, pero es un espacio completamente desperdiciado. El edificio se está cayendo y no tienen plata para restaurarlo. Esto es una mirada histórica nada más de qué es lo que estamos teniendo y nosotros hemos señalado aquí en rojo todo lo que es patrimonial, todo lo que tenemos está inventariado como patrimonio, el centro histórico, un clúster de salud que tenemos en la Universidad de Cuenca, el antiguo Colegio Benigno Malo, el Parque La Madre. Por lo tanto, es un área en el centro de la ciudad completamente bien servida, con un precio de suelo de $1,200 más o menos el metro cuadrado, muy, muy caro dentro de la ciudad, y por lo tanto, y a su vez también con unas restricciones muy, muy fuertes por parte del propio municipio. En este sentido, pues proponemos nosotros también un plan parcial para recuperar y poder incorporar vivienda y poder incorporar desarrollo urbano, espacio público y mejorar el equipamiento justamente a través de la propia operación urbana y del plan parcial. Aquí tenemos 49 predios y 3.69 hectáreas. Un poco de datos históricos, nada más, planos históricos de lo que tenemos. Estas son áreas de intervención específicas, patrimoniales, y las azules son áreas de manejo especial. Áreas de manejo especial comprende, como una de las figuras que están dentro del plan parcial, en las cuales no se puede trabajar o no conviene trabajar o no quieren trabajar, dependiendo de las condiciones, ¿no? Podemos ver el azul es el terreno de la conferencia San Vicente de la Luz, un edificio que no tendrá más de 15, 20 años, edificio nuevo, botarlo no tendría ningún sentido y no tienen más metros cuadrados que aportar de manera significativa. El otro es el banco del Pichincha, es un banco que ya ha ocupado, me atrevo a decir, el 100% de su terreno, no puede construir más en altura por condiciones paisajísticas, por lo tanto no vale incorporarle dentro de este reparto de la torta, como lo dicen en Colombia. Y estos tres terrenos y este terreno a mano izquierda son terrenos con edificios también, a pesar de que son pequeños, no son tan grandes como estos de aquí de 7 pisos, son edificios de 3 o 4 pisos, porque la normativa actual está en esa altura. Sin embargo,
estos terrenos, al tener estas construcciones nuevas, no vale la pena incorporarles dentro del negocio o dentro de la propia operación debido al costo o al costo-beneficio que tendría dentro de ellos. Con esto lo que hacemos es justamente dividir y trabajar en ver qué es lo que nosotros podríamos construir. La normativa municipal que se está trabajando dentro del PUCS te dice que estas zonas dentro de la ciudad tienen la obligación de mantener un 42% de vivienda y un 58% puede dedicarse a otros usos. En ese sentido, nosotros hemos decidido justamente incorporar un porcentaje de vivienda de interés social, BIS, vivienda de interés público, otro 10%, una vivienda de interés comercial, una vivienda de interés comercial 2%, comercio, oficinas, equipamiento y espacio público. De esta manera, ha sido un ejercicio que nos ha durado más de 8 meses, más, 10 meses más, que hemos estado trabajando para ver cómo podemos trabajarlo. Estas áreas van a ver que no pueden tener más vivienda de interés social porque gran parte del beneficio de esta intervención tiene que irse a pagar justamente el área de patrimonio. Es una fotografía histórica de hace muchísimos años de cómo está. Aquí ustedes de mano izquierda, a mano derecha le ven al Colegio Benigno Malo. Esto es el Tadeo Torres de la Conferencia San Vicente de Paúl, donde se encuentra el cursor, y los tejados son justamente el Ministerio de Salud Pública que hacíamos referencia. En este sentido, pues hemos hecho un ejercicio arquitectónico y un concepto madre, digamos, que nos permita a nosotros desarrollar unos metros cuadrados edificables y por lo tanto vendibles. Los terrenos en azul, como ustedes ven, el plano está en el sentido contrario, nada más por efectos de presentación de idea, que necesitan de una conservación y que necesitan de un mayor respeto justamente hacia esta área histórica que es del Ministerio de Salud Pública, que está en azul, y el resto de áreas patrimoniales. Con esto generamos un desarrollo urbano que se permita permear, que permita articularse hacia el conjunto de la calle larga que está en la parte de acá arriba, que nos permita las transparencias paisajísticas hacia los predios, pero generalmente también desarrollar urbanamente más todo este espacio que está virtualmente hoy día medio en abandono, por excepción de algunos, de un par de edificios que casi le hemos visto en azul. Otra imagen más. En ese sentido, pues, y aquí regresamos ya a las unidades de actuación urbanística, que son justamente estos instrumentos que lo que hacen es unificar normativamente a 3 predios, como podríamos verlos en la unidad de actuación urbanística 1, ¿no? No sé si, a ver, solo por ejemplificar de manera más clara. Aquí podemos ver en la unidad de actuación urbanística 1 que tenemos al 038, al 037 y al 039. Esos 3 predios hoy día son 3 predios legalmente constituidos, digamos, pasarían dentro de esta nueva normativa y dentro de este plan parcial que coge a toda la cuadra. Dividimos en 7 unidades de actuación urbanística que muchas veces tienen o deberían ser siempre asociadas en categorías de homogeneidad, ya sea por paisaje, ya sea por condiciones legales, ya sea por X condiciones que tenga, y hacer que estas unidades pasen a ser una. Por lo tanto, lo que hace esta unidad de actuación urbanística 1 es tener un solo cuerpo normativo y una sola unidad, inclusive con diseño y con construcción, como si fuera un solo terreno. De la misma manera, la unidad de actuación urbanística 2, que tiene, por ejemplo, aquí tenemos más de 24 casas unifamiliares cada una, ¿no? Y a estas las estamos transformando automáticamente en unidades, en una sola unidad. Por lo tanto, aquí va a generarse otro edificio, la 3, que es el espacio que le pertenece a la policía o al Ministerio de Interior, el 4, que le pertenece casi en su totalidad al Ministerio de Salud Pública, y las otras unidades de actuación urbanística. Como ven, pueden ver inclusive que la unidad de actuación urbanística 6 tiene un pedazo de calle. Este pedazo de calle pasa justamente, que es dueño el municipio, pasa, y en ese sentido todos, pasa a ser parte de una unidad de actuación urbanística 6, en el cual existe una transformación inclusive de uso de suelo, pero dentro de la propia unidad de actuación urbanística.
Con esto de aquí tenemos que el estado actual, como podemos ver a mano izquierda, apenas existen 840 metros cuadrados de construcción, existe un potencial edificatorio en el terreno bajo las actuales condiciones, con la norma actual, inclusive con el propio PUCS, que podríamos llegar hasta solo 5.000 metros cuadrados de construcción. En ese sentido, lo que nosotros proponemos es generar unos metros cuadrados adicionales de construcción, pero esos metros cuadrados adicionales de construcción están dentro del total de lo que me permitía justamente el PUCS, dentro de la cantidad de metros cuadrados que yo puedo otorgar a vivienda y que puedo otorgar a otros usos. Ahora, esto de aquí, ¿cómo nosotros lo hacemos? ¿Por qué otorgo a una persona exclusivamente, como ustedes pueden ver en color azul, tantos metros cuadrados como le estoy entregando a esta persona? Que le estoy entregando 22.000, o a estos tres grupos, a estas tres personas específicamente, que le estoy entregando 22.000 metros cuadrados de construcción extra. Esto de aquí va a ser porque va a ser repartido justamente como lo dice la norma, reparto equitativo de cargas y beneficios, y lo que hago es meterle dentro de una operación integral que ustedes ya pueden ver aquí de color gris, en el cual yo reparto equitativamente. Si es que esta persona, por cuestiones de diseño, yo le admito y le permito construir una área adicional significativa dentro de su propio terreno, es porque esa área significativa está entregada por el municipio y por lo tanto te cuesta. Y ese costo que tú vas a pagar para poder construir ese algo adicional, efectivamente tiene que ser después repartido, no solo en su inversión, sino en su ganancia. Y por lo tanto tiene que generar un modelo que me permita a mí repartir justamente esto en el conjunto del área. Aquí la pregunta que sale automáticamente es, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué esta área de aquí tiene apenas 4 pisos y esta persona tiene 7 pisos? ¿Por qué esta persona le digo que puede construir casi el 100% de su predio y a esta persona le digo que tiene que finalmente mantener un área pública, como podemos ver en la edificación que le pertenece actualmente al Ministerio del Interior, Ministerio de Gobierno, perdón, ahora, y a esta persona le obligo? Esto es por condiciones de diseño, por condiciones de uso práctico. Como podemos ver, también existe, y como lo veíamos ya, una condición de una calle pública que se lo puede ver, y que eso es un error mío porque no lo dije desde el inicio, y que nosotros proponíamos, me disculpan, regreso a la lámina anterior, en el cual lo que proponíamos es justamente la poder reactivar absolutamente toda el área a través de una calle pública que se haga, que nos permita conectar el Parque La Madre, que es un parque muy, muy, muy activo, con muchísima gente diaria, que llegan más de 5.000 personas diarias al parque a hacer deporte, y que nos permita conectar para inclusive poner de realce todo el valor patrimonial existente en este conjunto. En este caso, lo que hacemos justamente es que esta persona o estos grupos de personas tienen que aportar con esta calle, aportan también con esta pequeña plaza como espacio público. Como ustedes lo ven, este espacio público pasa a ser automáticamente una carga porque el dueño de ese predio tiene que aportar ese espacio hacia la ciudad, pero sin embargo el patrimonio, por ejemplo, que es un espacio rehabilitado, ese espacio no está a la venta ni va a pasar a ser parte del municipio. Por lo tanto, este valor a restaurarse tiene un usufructo después. Con esto lo que hacemos es justamente repartir la cantidad de vivienda, ese 42% de vivienda, ese 58% de otros usos, de manera que comiencen a generar un reparto entre todas las partes. Estos beneficios tienen que repartirse justamente. Los metros cuadrados comienzan de vivienda, que tengo que meter dentro de los 27.000 metros cuadrados de todo este conjunto que ustedes lo ven aquí en el plan estructural. Tengo que comenzar a repartirlos de manera equitativa en todas las unidades de actuación urbanística. Por lo tanto, unas personas que se puedan acoger, como por ejemplo en la unidad de actuación urbanística, uno que ya habíamos visto, en el cual casi no quieren obtener vivienda y quieren obtener casi todo de metros cuadrados comerciales, que por lo tanto son mucho más rentables y son mucho más atractivos para la operación inmobiliaria.
se les otorga a ellos, pero sin embargo su contraparte también va a ser muchísimo mayor. Yo tengo que comenzar a repartir en ese mismo sentido estos 27.000 metros cuadrados de vivienda en las otras unidades de actuación urbanística. Tengo que garantizar que la persona que le toque construir o que quiera construir en su terreno esos 10% de vivienda de interés social que no son rentables y que posiblemente en la zona donde están en la ciudad, peor aún, o que posiblemente salgan a pérdida, necesitan recibir o necesitan tener un subsidio por parte de las operaciones o de las unidades de actuación urbanística que sí obtengan beneficios directos. Lo mismo con el espacio público y lo mismo con el equipamiento que se tiene que cubrir. En este sentido, nosotros, como ustedes ven, pasaríamos de esto a esto, en el cual las unidades de actuación o los metros cuadrados de vivienda y los metros cuadrados de otros usos de espacio comercial, oficinas, hotel, de lo que tenga que hacerse, pasarían a distribuirse de manera equitativa en el conjunto de toda la operación. Con esto, como ustedes lo ven, la unidad de actuación urbanística 1 se lleva automáticamente se lleva muchísima cantidad de espacio comercial altamente vendible y atractivo y poquísimo espacio de área de vivienda. La unidad de actuación urbanística 2 se reparte más o menos una cantidad de vivienda significativa y otra cantidad de espacio comercial. Podríamos ver en este caso la unidad de actuación urbanística 4, en la cual ni siquiera es vendible y casi todo tiene que irse inclusive al rescate del patrimonio que nos cuesta alrededor de 8 millones de dólares y que se lo paga íntegramente a través justamente de la propia operación. Esto es lo que nos produce a nosotros. La unidad de actuación urbanística 1 tiene este monto de inversión en gris, pero también tiene esta ganancia, como nosotros vemos en verde de dólares, ¿no? Ya de ganancia. Pero esta ganancia, esa ganancia extraordinaria, se la produce justamente cuando nosotros le permitimos construir a ese terreno que solo podría construir 5.000 metros cuadrados, le estamos otorgando una capacidad de construcción de 17.000 metros cuadrados. Por lo tanto, esta persona ha hecho un negocio mucho más rentable, pero es a través de una operación urbana autorizada y entregada por parte del municipio. El municipio es quien te está produciendo, como lo veíamos en el mapa del mercado de suelo, es quien te está produciendo ese valor excesivo dentro de tu suelo. Y es porque tú puedes construir justamente mayor cantidad de metros cuadrados. Y eso es lo que nosotros necesitamos comenzar a repartir justamente en este sentido. Aquí, en este sentido, el plan parcial, vendemos que la vivienda y los otros usos, el costo y la utilidad de los otros usos y de la vivienda se manifiestan en estas desbarras, pero el equipamiento, el espacio público, el equipamiento y el patrimonio, ustedes ven que tienen automáticamente unos costos que tienen que ser abordados justamente por la propia operación. Y esto ya es un comparativo de las inversiones por cada unidad de actuación. ¿Cuánto cuesta o cuánto nos toca a cada unidad de actuación urbanística asumir y qué porcentaje a su vez le estamos dando de ingresos extras, de aporte, de utilidad bruta y de utilidad neta justamente al constructor? Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es otorgar a cada unidad de actuación urbanística unos metros cuadrados y un potencial negocio, pero a su vez ese potencial negocio tiene que ser repartido equitativamente entre el conjunto de todos los participantes, y en este caso los 49 participantes que eran dueños y todos los posibles inversores futuros que tenga la propia operación. Esto es básicamente la utilidad neta que tienes, la unidad inicial que tiene cada uno de las unidades de actuación urbanística y la utilidad repartida que tiene que hacerse. La unidad de actuación urbanística 1 y la 2 obviamente son las más favorecidas por la cantidad de metros cuadrados que se les permite construir justamente por condiciones de diseño urbano, por condiciones paisajísticas, por condiciones de acceso a las vías grandes y demás, y un sinnúmero de variables que nos pueden variar desde un punto de vista urbano, arquitectónico, paisajístico, pero no desde un punto de vista de reparto equitativo. Quien está produciendo ese beneficio es justamente el municipio. Y estos son algunos escenarios de cómo efectivamente nosotros podríamos actuar en base, obviamente, a
al modelo de gestión que quiera optarse con cada uno de los posibles inversores, ¿no? Me invento este rato, si quieres asumir riesgo, en el escenario 3 no quieres asumir riesgo, pues hay una rentabilidad mayor, o al revés, ¿no? Si existe un mayor riesgo, existe también una posibilidad de una mayor ganancia. Esto es básicamente, en ese sentido, pues el costo que tendría cada uno de las unidades por actuación, el costo de inversión en infraestructura, en cantidad de metros cuadrados, y la utilidad bruta, finalmente, que generaría cada una de las unidades de actuación. Y por lo tanto, tiene que comenzar a repartirse, como lo vimos en las láminas anteriores, justamente dentro del proceso. Es la utilidad que generaría la vivienda de interés social, la vivienda de interés prioritario, la vivienda comercial 2 o tipo 2, en el cual nosotros vemos que la vivienda, como lo había mencionado, la vivienda de interés social no produce rentabilidad. Por lo tanto, a la persona que en su unidad o en su predio, por decir así, le tocaba construir vivienda de interés social, automáticamente tiene un negocio muchísimo menos rentable, porque una persona sí puede construir metros cuadrados de oficinas y otra persona tiene que construir mitad tiene que verse obligado a construir vivienda. Eso es justamente la operación. Con esto de aquí, lo que nosotros hacemos es que no exista esos líos, sino lo que hacemos es que el conjunto de la ciudad genere una intervención urbana que garantice que todos los derechos a la ciudad se vean realizados. Esto es ya por unidad, qué es lo que tocaría a cada uno. El 68% vemos justamente en el costo, la vivienda, cuánto toca el beneficio y la utilidad proyectada en metros cuadrados en dinero en cada uno de los ítems a resolverse. Y aquí exactamente, y con esto bueno, podríamos terminar, digamos, la unidad de actuación urbanística 1 y 2. Y aquí pasaríamos, y voy a pasar de una manera más rápida, porque veríamos exactamente lo que estaría pasando con cada una de las unidades de actuación urbanística, ¿no? En el caso estrato de la 2, lo que se podría, este rato, como la actualidad tal cual está, tienes 4.700 metros cuadrados de construcción, existen 21 unidades de vivienda, perdón, no 24 como había dicho hace un rato, y tenemos 0 metros cuadrados de espacio público, 0 metros de equipamiento y tendríamos, de acuerdo a la norma actual, un potencial edificatorio de 5.744. Sin embargo, si nosotros hacemos esta unidad de actuación urbanística, lo que haríamos es justamente que pasaríamos a tener 27.000 metros cuadrados extras de construcción que pueden destinarse o que podrían destinarse a 10.000 metros cuadrados a vivienda y 11.000 metros cuadrados a otros usos. El espacio público aquí sería mínimo y es un espacio, por supuesto, que te cuesta porque este conjunto de viviendas se rompería para construirse lo que se puede ver a mano derecha, pero ese espacio público tiene, por lo tanto, una carga, no es un beneficio y tiene que ser repartido después de manera equitativa. Lo mismo con la unidad de actuación urbanística 3, en el cual tenemos un conjunto, pero para poder salvaguardar y poner en valor esa antigua edificación, antiguo hospital, y a su vez también las paredes del antiguo hospital y actual Ministerio de Salud, haríamos exactamente lo mismo, ¿no? Lo mismo con este Ministerio de Salud Públicas, es un ente patrimonial y hacer un ente patrimonial no lo podemos vender, no es comercial y por lo tanto todo este espacio de construcción tiene que ser rescatado justamente con la propia operación urbana, con todos los metros cuadrados excedentes que lo estamos produciendo dentro del propio plan parcial. Pero la ciudad automáticamente gana, por supuesto, 15.000 metros cuadrados de espacio patrimonial, espacio público. Todos estos patios que hoy día son nada más que parqueaderos pasarían a ser espacios públicos abiertos hacia la ciudadanía y un espacio patrimonial completamente rescatado. Y bueno, esto voy a pasar un poco más rápido, pero es exactamente lo mismo. Sencillamente aquí podríamos ver justamente cómo esta calle permitiría conectar. Esta calle es una calle completamente peatonal que nos permitiría reconocer y conceptualizar, reimaginar todo este espacio patrimonial que hoy está en muy malas condiciones, este de aquí específicamente abandonado y que nos podría ayudar. Aquí en este caso, como lo podemos ver,
tenemos ya un reajuste de suelos, tenemos una venta de edificabilidad o una concesión onerosa de derechos, tenemos dos instrumentos, digamos, algunos más, digamos, pero tenemos quizás los dos más fuertes que podríamos tener, que es este mayor aprovechamiento. También, obviamente, con el plan parcial, que es uno de los instrumentos, las unidades de actuación urbanística, que también es otro de los instrumentos, que nos permitirían justamente resolver. Con esto lo que conseguiríamos es esto, un espacio urbano completamente reaprovechable que nos permita a nosotros tener y realzar hacia la ciudad. Podemos ver al fondo el Parque La Madre para los que conocen. Y este es un plan parcial en la espera, en unas áreas consolidadas. Aquí, de manera distinta a lo que veíamos, aquí no tenemos casi patrimonio, pero aquí lo que le habíamos apostado es justamente a un área densamente poblada, es un área de Tocoracocha, en el casi norte de la ciudad. Lo que haríamos es justamente que sobre este espacio nosotros podamos generar un conjunto habitacional de 600 unidades habitacionales y con 2.2 hectáreas de espacio verde y de parque público distribuido o dado hacia la ciudad y pagado enteramente por la propia operación urbana. Un par de guiños históricos nada más, de cómo justamente se ha venido abordando. Esta es una calle que estuvo planificado, la General Artigas, que nunca se la llegó a construir. Eventualmente al señor dueño de este predio, que le vamos a ver, del 116, se le afectó hace 25, 28 años ya, y todavía no se le expropia. Se le afectó justamente para construir una calle y después construir un parque tal cual se ve en las láminas, pero sin embargo el municipio ha dejado o no tuvo ese dinero para ejecutar el parque y esta afección la ha dejado en vigor por más de 25, 28 años. Con esto es simplemente condiciones urbanas de cómo lo que hay, lo que existe. Aquí tenemos un skate park, un Gran Aquí, el proyecto La Espera Donde Está, el Parque El Paraíso, que es un parque importante dentro de la ciudad, una empresa eléctrica, el río Tomebamba, a 2 cuadras del Parque La Espera, algunos shoppings que existen y el centro de la ciudad más arriba. Esto es, y lo voy a pasar un poco más rápido, pero el esquema es exactamente igual, aunque los objetivos son distintos, ¿no? Estos son la distribución de espacios públicos y espacios privados, de cómo estarían funcionando, ¿no? Cada uno de los espacios o de los lotes con cuarto aportarían en metros cuadrados con respecto a la futura operación, y cómo estos espacios comenzarían a trabajarse. Estas son las actuales condiciones de qué pasaría si es que nosotros podríamos intervenir en este predio, por ejemplo. Pasaríamos a construir esto, lo cual pues no conseguiríamos la densidad ni de cerca la cantidad de metros cuadrados que podríamos construir. Seríamos 200 unidades habitacionales. Con este de aquí podríamos conseguir 400 unidades habitacionales, otro esquema. Como ustedes saben, como les dije hace rato, esto es un esquema de terreno privado. Sin embargo, pues el terreno privado, al no someterse a un bien público o no generar un reajuste de suelos y una venta de edificabilidad o cualquier otra, este espacio tranquilamente puede cerrarse y la consecución de un espacio público para toda la ciudad quedaría en detrimento. Y esta es nuestra propuesta, en el cual ponemos 600 unidades habitacionales con la posibilidad de albergar a 2.000 habitantes y una densidad habitacional de 175 habitantes. Y con un espacio público de 2.2 hectáreas que nos permita a nosotros tener inclusive también otros usos, equipamiento y hacerse el municipio. Con esto también le ahorramos al municipio, que hace 28 años le afectó al señor del terreno justamente para expropiarle. No le puede expropiar, este dato son $2 millones, y lo que haríamos nosotros es sencillamente hacer que la propia operación urbana o la rentabilidad de este propio proceso le pague al señor. Esto es lo que conseguiríamos. Y con esto de aquí los estándares urbanísticos subiríamos justamente a estas condicionantes, ¿no? Esto es nuevamente una distribución de cómo funcionarían las unidades de actuación urbanística, la 1, la 2, la 3, como ustedes lo ven en pantalla, y cómo actuaríamos de esta manera. Con esto conseguimos aquí, como no tenemos generar un rescate patrimonial tan caro como puede ser el rescate de toda
de toda la intervención anterior que tenemos, podemos destinar a un número muchísimo mayor de vivienda de interés social. Con esto de aquí, la ganancia que me produce justamente la operación urbana, le destino o hago un subsidio cruzado hacia vivienda de interés social, y los porcentajes de vivienda de interés social, interés prioritario, vivienda comercial tipo 1 y tipo 2 son muchísimo mayores. También, obviamente, porque no están en una área tan importante, tan céntrica como el proyecto anterior. Esto es lo que nosotros podríamos llegar a incorporar. Automáticamente, como ustedes lo ven, tendríamos 2.1 hectáreas de espacio público totalmente gratis, pagadas enteramente por la propia operación. Un área de comercio, unas áreas de oficina y la distribución de cómo haríamos que cada una de estas viviendas se vaya distribuyendo. Por supuesto, exactamente el mismo criterio que el anterior, la vivienda de interés social obviamente no es tan rentable, por lo tanto, donde se incorpore vivienda de interés social, también tiene que incorporarse a algún otro tipo de reparto, ya sea otorgándole mayor cantidad de vivienda tipo 2 o comercio, para que las dos se vayan pagando o se vayan pagando por unidad de actuación urbanística y por propios cada uno de los edificios, o generando un reparto finalmente a la final de los entes. Para esto, justamente queremos generar, y ya está lista la empresa de desarrollo urbano para poder generar este tema. Está por entrar justamente a Consejo Cantonal para poder trabajarla. Aquí llega exactamente el reparto equitativo. Aquí hay una cantidad muchísimo mayor de vivienda, como ustedes ven. ¿Por qué? Por los propios estándares urbanísticos o las determinantes urbanísticas que nos exige el propio PIT, el propio Plan de Intervención Territorial, y que el propio PIT nos dice que nosotros tenemos que meter el 75% de espacio construido como vivienda. Por lo tanto, metemos 54.000 metros cuadrados de vivienda, y esto automáticamente me genera estas condiciones. La vivienda, por lo tanto, me ofrece esta rentabilidad y este gris en inversión, y vemos también que los otros usos me produce, por lo tanto, esta mayor rentabilidad, debido a que los usos, otros usos, espacios comerciales o oficinas, son siempre más rentables. Esto se generaría, por ejemplo, la simetría en el aprovechamiento justamente de la unidad de actuación urbanístico 2. Ustedes veían que se llevaría casi todo el pastel, como dicen los colombianos, o la torta, se lleva absolutamente todo, y esto es cuando es necesario comenzar a distribuirlo equitativamente. Y así lo que hacemos, la utilidad inicial, automáticamente, distinta de la inversión o los ingresos por venta, como ustedes lo ven, que tiene una separación muy clara entre lo que significa inversión, lo que significa venta y lo que significa venta extraordinaria, generada justamente por los metros cuadrados dados por el propio municipio al generar esta propia intervención. Con esto de aquí conseguimos este resultado, y ya estoy yendo de manera mucho más rápida para poder acordarme. Con esto de aquí termino y doy paso a cualquier consulta que podamos tener. Esto es lo que estamos haciendo y cómo queremos o cómo pensamos que debe aplicarse justamente este reparto de cargas y beneficios dentro de la ciudad, y dentro de estos planes parciales y dentro de estas unidades de actuación urbanística. Las unidades de actuación urbanística pueden ser completamente independientes de los planes parciales, pero depende de la escala, vale la pena tener un plan parcial con distintas unidades de actuación urbanística. Muchísimas gracias, José. Te pediría, para poder dar paso al diálogo, a la conversación, quizás si nos puedes dejar de compartir la pantalla para poder vernos. Y bueno, gracias por esa muy didáctica y muy ilustrativa presentación, que creo que nos da un panorama bien vasto del potencial que tiene la Lotus y los instrumentos de la Lotus en el marco, digamos, de los procesos de planificación que tienen que llevar a nivel municipal todos los GATS. Creo también, hago unos comentarios mientras van saliendo preguntas, inquietudes o lo que sea, creo también que nos da un panorama de la complejidad que implica el poder asumir, digamos, el desarrollo de los instrumentos, pero de los potenciales beneficios que tiene el abordar esa tarea.
Se ve que evidentemente en el caso de Cuenca, tanto con la presentación que nos hizo Josué como la presentación que nos has hecho tú, hay un trabajo impresionante que ha demandado, digamos, una capacidad institucional potente para poder desarrollar tanto el plan en un periodo más o menos, nos decía Josué, de 3 años, más todo esto que tú nos has presentado, que, digamos, viene anclado al plan de uso y gestión de suelo y desarrollado desde una instancia específica que es la EMUVE. Entonces, me parece que ha sido muy ilustrativo. Creo que quienes hemos estado conectados tenemos una panorámica general del potencial de los instrumentos, de cómo operan en términos generales los instrumentos y a partir de lo que has comentado, la posibilidad práctica y concreta de hacer grandes transformaciones en territorios complejos, como el primer caso que presentabas o el caso donde teníamos el territorio patrimonial, los edificios patrimoniales. Territorios complejos, digo, de gestionar, pero que tienen posibilidades, viabilidad de desarrollar esas transformaciones. Otra cosa que me parece importante resaltar es que creo que se pone en evidencia también en la presentación que nos has hecho lo que la Lotus menciona y está dentro de los principios del marco jurídico que es la función pública del urbanismo. Creo que nuestras ciudades buena falta les hace el que los municipios, es decir, la administración pública tome la rienda sobre la planificación y direccione, digamos, el desarrollo de las ciudades, de los territorios en general, en función del interés público y con esta visión que tú bien has manifestado, tratando de equilibrar las cargas y los beneficios que el desarrollo urbanístico genera. Creo que eso también me parece que deja muy clara y explícita tu presentación, pero lo que sí creo, y también un poco a partir de lo que hemos estado viendo, digamos, de las realidades que de alguna manera se han expuesto en los trabajos prácticos que vamos haciendo, es que la escala, la realidad de Cuenca, sí dista mucho quizá de muchos de los municipios que están aquí, ¿no? Es decir, las escalas tanto poblacionales como de complejidad urbana, en el sentido de los actores que tiene cada uno de los territorios y las posibilidades de llevar adelante algo como lo que ustedes están haciendo, yo creo que no son imposibles, pero evidentemente creo que son en un horizonte de mediano y largo plazo para muchos de los municipios que están ahora mismo tratando de formular sus planes. En ese sentido, y mientras salen inquietudes, del público en general, de quienes nos están acompañando, yo sí te quiero hacer una pregunta en relación a, desde la experiencia tuya y desde, digamos, desde el acercamiento del conocimiento que tienes del plan de Cuenca, sí quisiera que nos comentes un poco hasta qué punto llegó el plan, hasta qué punto llegó el plan de uso y gestión de suelos, y digamos, si es que este desarrollo, que es un desarrollo muy amplio, lo que hemos visto demanda un nivel de sofisticación técnica, digamos, de capacidad de armado, no solo técnico, sino financiero, urbanístico y de gestión, de articulación de actores, muy, muy potente. Si es que eso fue parte del proceso de planificación, digamos, del proceso de elaboración del PUCS, o el PUCS llegó hasta el establecimiento de los polígonos, quizá la demarcación de los planes parciales, y esto es algo posterior. No sé si está clara mi pregunta. Lo que quisiera es quizá no preocupar demasiado y tratar de, hasta donde entiendo y donde creo y leyendo la Lotus, efectivamente el plan de uso y gestión de suelos tiene que establecer la norma general, tiene que establecer unos polígonos de intervención, pero no necesariamente tienes que llegar a desarrollar en el proceso de elaboración del PUNCS todo el desarrollo urbanístico y de estructuración de proyectos que ustedes han llegado. Quiero que de alguna manera me comentes sobre hasta qué punto llegó el plan de uso y gestión de suelos y cómo se ancló luego, si es que fue luego, el desarrollo posterior de esto, porque entiendo que esto está todavía en proceso, ¿no? O sea, ustedes están trabajando en esto. Sí. No, son dos procesos distintos. Por aclarártelo, la empresa de desarrollo urbano comenzó a nacer a raíz de que la nueva administración llegó, la administración de Pedro Palacios, y este proyecto nace justamente desde ahí. El PUCS, de hecho, el proceso de elaboración del PUCS nace desde
si no estoy mal, 2016 o 2017 en Cuenca, ¿no? Y con el proceso de diagnóstico que comienzan a elaborar. Por lo tanto, son dos procesos completamente disímiles. Ahora, el proceso de elaboración del PUCS no llega a este detalle y justamente por eso existen los planes complementarios. Justamente para entrar a este detalle. El PUCS llega a normar o sea, desde densidades, desde índices, de determinantes, y en el plan de uso y gestión de suelo tienes dos componentes muy claros, ¿no? El componente estructurante y el componente urbanístico. Y el componente urbanístico es el que entra más a detalle, el que elabora estos planes de uso, estos planes de estos Parcial. PITs, perdón, polígonos de intervención territorial, que está, el plan de uso y gestión del suelo tiene, demarca la ciudad en polígonos de intervención territorial, que como lo vieron ahí en el plan parcial, sobre todo el Parque La Espera, donde se le expresa más, por cuestiones didácticas, se le expresa de manera más clara, para poder trabajarlo, ¿no? Sin embargo, es un proceso de retroalimentación continua, ¿no? Nosotros, anclados, yo tuve la suerte de trabajar en la Lotus desde el año 2012, y estos procesos justamente de operaciones urbanas van justamente en este proceso de comenzar a aterrizar el PUCS. Y lo que nosotros hemos adicionado es justamente esta empresa de desarrollo urbano que ya no haga casas, que sí, o sea, que ya no haga exclusivamente casas como un promotor inmobiliario más, sino lo que haga es gestionar suelo. Como lo habíamos puesto en el inicio, y el inicio fue un contexto para decir qué es lo que estamos haciendo, o la realidad que no necesariamente se replica en todo el resto del país. En Guayaquil, en Machala y en Quevedo tenemos otras realidades donde existe suelo por montones, que obligan a una condición o a una coyuntura muy distinta, ¿no? Entonces, nuestra realidad nos obligaba a que nosotros tenemos que dejar de hacer casas, y no es que vamos a dejar de hacer casas, vamos a seguir con la producción. Bueno, no sé qué hará el nuevo gerente, como te digo, yo renuncié el día lunes, pero la idea es no dejar de hacer casas, pero la idea es que se desarrolle pedazos de ciudad de manera integral, que no se solucione únicamente el techo, sino se solucione el parque, la escuela, el lugar de trabajo, el mercado, y se desarrolle una ciudad. Por lo tanto, son dos escalas distintas. Y algo que sí me gustaría hacer hincapié con respecto a tu pregunta es que esta empresa se la concibe como un brazo ejecutor y gestor de la dirección de planificación. Y el comentario que voy a hacer ahora es un comentario netamente mío, a pesar de que soy arquitecto. Yo creo que la dirección de planificación debe ser liderada por geógrafos y no por arquitectos, porque la planificación, la dirección de planificación debe planificar y no debe ejecutar proyectos arquitectónicos. Creo que debe mm, basarse en shapes, debe basarse por utilizar un poco un lenguaje un poco más claro, debe hacer shapes, debe hacer planificación, debe basarse en demografías, debe tener una serie de otros criterios mucho más territoriales de qué es lo que aspiro a hacer, ¿no? Entonces, el ejemplo que me he puesto durante todo este año es qué pasa si es que nosotros tenemos, o digamos, la aspiración para ser una ciudad sostenible es que en esta parte de la ciudad nosotros tengamos 10,000 habitantes, en este polígono determinado, tener 10,000 o 15,000 o 20,000 habitantes, y a la fecha tenemos solo 2,500. Entonces, ahí entra una empresa de desarrollo urbano que dice que ayuda a conseguir los objetivos de la planificación. El objetivo de la planificación no es de infraestructura, no es lanzar calles o construir casas o poner la normativa para la casa, sino los objetivos de planificación es cómo manejo mi territorio, y por lo tanto digo que en este lugar yo para de aquí a 20 años debo tener a 20,000 personas viviendo en este polígono urbano para conseguir mis propios objetivos de planificación. Y para eso necesito un brazo ejecutor que me diga, listo, señor Edu, pase a realizar o gestione con los dueños de esos terrenos, con los promotores inmobiliarios, con el inversor, con la gente que vive con los dueños de esos predios, desarrolle un pedazo de ciudad que me permita a mí albergar a esta cantidad de personas que yo creo que es la idónea para realizar. Pero claro, esto es un proceso siempre muy, muy, muy largo. Una de las cosas que justamente
mientras tú hacías la pregunta, me acordaba, yo tuve continuamente la discusión mientras estuve dentro del municipio en que creo que los planes de intervención, los polígonos de intervención territoriales, los PITs, dentro de la planificación dentro del PUCS son excesivamente grandes. A mi criterio, ese es un criterio personal mío, ¿no? Y que continuamente con la dirección de planificación hablábamos justamente de, no, tenemos que reducir la cantidad de, o sea, tenemos que incorporar polígonos para reducirlos de tamaño, porque son demasiado grandes. Y el demasiado grandes no nos permite aterrizar cosas, ¿no? O cosas que aplican en un lado de la ciudad cuando tenemos el mismo polígono de intervención territorial, ya no aplica en el otro lado de la ciudad, ¿no? Ya no existen condiciones, por ejemplo, de homogeneidad. A pesar de que hay un trabajo muy, muy bueno por parte del plan del PUCS, que lo digo públicamente, hay un trabajo muy positivo, un trabajo extenso, un trabajo muy alto, y sin embargo, bueno, todavía, obviamente, como siempre, van a existir diferencias. Yo creo que esos planes de intervención territorial son excesivamente grandes y debería entrar en un mayor detalle. Otro lío que teníamos, otra pelea que entre la empresa de desarrollo urbano, quien va a ejecutar esos planes, es que, por ejemplo, el tema de la densidad, mientras que para mí debe ser un indicador, para el PUCS es un determinante. Bueno, y ahí comienza un sinnúmero de criterios técnicos de cómo finalmente abordas la planificación. Sí, gracias. Y en base a esto último que has dicho, y que ahí voy a enlazar una pregunta que nos plantea Susana Vera, eh, porque me parece que lo que has mencionado entre la dimensión esta del plan de uso y gestión de suelo y el operativizar los proyectos, la planificación parcial que tú nos has presentado, que está más relacionado a las complejidades de gestión. Seguramente el tener polígonos de intervención territorial amplios, donde tienes una heterogeneidad, también complejiza la gestión y complejiza el llegar a acuerdos con los distintos actores. Y eso es lo que pregunta Susana, si es que en estos proyectos que has presentado, digamos, ¿cómo fue la relación con los dueños? ¿Ellos están prestos para trabajar? Sí, y eso también es algo que sí tenía apuntado. ¿Cómo ves tú o qué nos dirías en relación a la articulación de actores? O sea, ¿cómo han llevado esto y cuál ha sido la apertura que ha habido por parte de los propietarios? Porque hasta donde entendí de todos los proyectos o los planes parciales que tú presentaste, no es que actúan sobre suelo público, actúan sobre suelo privado. Ujú. Y hay una necesidad de gestión territorial muy fuerte. Coméntanos un poquito eso, quizá. A ver, sí, vemos la necesidad de actuar sobre terreno privado, no podemos actuar únicamente sobre terreno público, pero eso no quiere decir, y el otro día un amigo me decía justamente sobre eso, hay que expropiar. Yo estoy en contra de esa expropiación, ¿no? O sea, yo defiendo lo público, pero me aterra a mí la palabra expropiación, y es justamente lo que la LOTU creo que nos brinda, esa oportunidad de reconocer un valor real sobre ese suelo, porque la propia, ya no tengo la necesidad de expropiar, existen otros mecanismos y me permite a mí negociar, y esa facilidad me permite a mí o me abre posibilidades para negociar con los distintos actores. En el caso, por ejemplo, de Ochoa León, que fue la primera vez que visitamos a ellos en diciembre, casi nos revientan, o sea, llegamos allá y, o sea, por poco a piedra y palos, ¿no? O sea, casi nos matan la primera vez, y la segunda vez ya fue mejor y la tercera vez fue mejor. Este rato todavía tenemos inconvenientes, pero este rato me atrevo a decir que un 95% de las personas ya está de acuerdo y quiere entrar en el proceso. Y está muy contento de ofrecer este de aquí. Por supuesto hay dudas, y les he dicho a ellos, porque con ellos son las cosas que más avanzado tenemos a nivel de gestión, también les he dicho a ellos que es la primera vez que se realiza un reajuste de suelo tal cual. Y ahí no vamos a entrar nosotros como empresa de desarrollo urbano, llega exclusivamente al proceso de reajuste de suelos. No vamos a entrar en un proceso de desarrollo inmobiliario, simplemente a reajustar el suelo. Y les he dicho eso, y claro, todos ellos también tienen la expectativa, ¿no? O sea, porque hemos sido muy, muy claros. Esto nunca se ha hecho en el Ecuador, o yo no conozco a título personal, a lo mejor sí se lo ha realizado, pero y es un trabajo,
poquito a poquito. Alguien utilizaba la palabra el otro día en algún foro de estos, de evangelizar. Hay que ir evangelizando poco a poco, hay que ir trabajando poco a poco, hay que ir explicando las herramientas poco a poco. Por ejemplo, en las socializaciones que hemos tenido con el PUCS, y esto ya no como empresa de desarrollo urbano, sino como plan de intervención territorial, hay de todo, ¿no? También hay altos y bajos, hay momentos en los cuales se consigue cosas muy positivas, no sé, o sea, hay una pelea muy fuerte este rato con las cámaras de la construcción, con el Colegio de Arquitectos en Cuenca, en el cual pues se está peleando mucho más fuertemente, ¿no? Existen unos roces mucho más altos entre las intenciones del plan de uso y gestión de suelo y los intereses inmobiliarios, y esto ha llevado a una mayor fricción. Pero, por ejemplo, con la gente del agua está mucho más contenta. Pero es como todo proceso social que la única manera que puedes resolver estos temas es a través de mayor debate. No existe otro proceso en el cual se solucione. Hay que solucionar de manera transversal y esto significa entrar a dialogar, dialogar y dialogar. Y en ese sentido, pues eso es lo que ha habido. Como te digo, en el proceso de Ochoa León nos ha costado muchísimo, te digo, yo casi nos caen a palos la primera vez, y este rato ya estamos trabajando abiertamente con ellos. No quiere decir que no existan roces, sí existen roces, pero ellos tienen hay una disposición completamente de apertura para poder generar este reajuste de suelos. Chévere, muchas gracias, José. No sé si hay alguna otra inquietud, comentario, pregunta, reacción a la presentación, aporte. Quizá, no sé, qué percepción tienen a partir del conocimiento, el contexto que tienen de sus propios territorios, cantones, las dificultades institucionales. Me parece que también hay un elemento fundamental, es decir, lo que comentaba antes, evidentemente se requiere fortalecer la institucionalidad y tener una capacidad de negociación, de acuerdos, de articulación de actores, que creo que eso es lo que a mi criterio también incorpora y demanda la Lotus, es decir, el entender que los procesos de planificación para poder operar transformaciones que sean financiadas, de hecho, desde las mismas operaciones, sino que no signifiquen egresos y cargas únicamente para el sector público, en este caso los municipios. Demanda, pues, de un trabajo de articulación territorial muy fuerte. Seguramente, José, estoy casi seguro, nosotros en el curso no vamos a poder, porque evidentemente el nivel de complejidad que implica, digamos, el dominar los instrumentos de gestión de suelo, no vamos a poder llegar en el curso, pero creo que la presentación que nos has hecho nos da una panorámica general, como decía, del potencial que tiene y del horizonte que nos plantea la Lotus a todos los procesos de planificación, que progresivamente iremos dominando tanto los actores institucionales, en el caso de los municipios, pero creo que también inclusive los sectores empresariales, los actores territoriales comunes, es decir, esta confrontación que tú mencionas de ciertos sectores o industrias, seguramente va a haber un proceso ahí de debate intenso a partir de lo que en los procesos de planificación seguramente los planes de uso y gestión de suelo incorporarán. Si no hay inquietudes, preguntas, comentarios adicionales, yo quiero agradecerte, José, por la presentación. Estamos, bueno, a 2 horas casi de haber iniciado. Estoy seguro que la presentación que has hecho seguramente genera mucha inquietud a nivel municipal, porque como tú sabes, bueno, los municipios están elaborando actualizando sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Algunos han empezado sus procesos de planificación, de elaboración de los planes de uso y gestión de suelo. Muchas inquietudes han surgido a nivel territorial, sobre todo porque la mayoría de municipios están trabajando, bueno, algunos de ellos están trabajando con consultorías y hay complejidades institucionales para poder operar, digamos, todo lo que la Lotus pone sobre la mesa. Sin embargo, me parece que tu presentación ha sido muy ilustrativa, como digo, del potencial que tiene, de las posibilidades que las herramientas, los instrumentos dan
para gestionar suelo, edificabilidad y todas las condiciones que los estándares urbanísticos que plantea el plan. Lo mismo, quizá con menor nivel de detalle, veíamos en el caso de Puerto Viejo, que también es una realidad absolutamente distinta y distante quizá de muchas de los municipios que están siguiendo este curso. Pero creo que el objetivo de este curso con la AME era generar unas orientaciones, unas nociones básicas y que ellos tengan, digamos, quienes están participando, tengan algunos elementos, sobre todo conceptuales, para poder abordar sus procesos de planificación. Bueno, Susana Bueno, nos... lo Sí. único que, lo que quería decir es pedir disculpas, sé lo largo que es la presentación, pero me gustaba la idea de poder explicar a detalle, ¿no? Porque eh, cuando, cuando no se explica a detalle y cuando no existe esta ilustración, que sí nos esmeramos en hacerla muy didáctica e ilustrativa, se confunde y se piensa que se está pensando en pajaritos preñados. Y en ese sentido, pues sí me gustaba y sí quería, y por eso es que es tan larga. Y yo sé que a veces estar enganchado más de una hora es pesado, y les pido disculpas por eso, pero lamentablemente había que hacerlo, ¿no? Para mostrar que lo que se está hablando y que los potenciales que tiene la ley son reales, son tangibles y es cuestión de ponerlos en marcha. Es difícil, no es fácil, nos ha tomado tiempo, muchísimo tiempo a nosotros también llegar a todas estas cosas, pero bueno, eso es justamente de lo que se trata, ¿no? Y que poner en marcha en este nuevo escenario o esta nueva manera de generar los proyectos. Gracias, José. Bueno, se animó Daniel, hace una pregunta: ¿cómo se podría prever desde los PUCs los instrumentos de gestión de suelo aplicables a los PITs? No sé si tienes algún comentario sobre eso. O sea, yo creo que todos los PITs ya tienen, o sea, la ley aplica a todos los PITs, o sea, todos los PITs ya tienen herramientas de gestión, sine qua non, o sea, como dicen los ingenieros de software, ingenieros, ¿cómo se llaman? De sistemas, por default tienes todas las herramientas listas aplicables a los PITs. Es cuestión de saberlas aplicar, es cuestión de coger. Y esto es una recomendación que nos hicieron también la gente de Lincoln. No traten de aplicar todas las cosas en uno o no traten de aplicar esto funciona en Sao Paulo. O sea, traten de coger un problema específico de cada una de las ciudades. Nuestro problema, yo me atrevería a decir que el mayor problema de Cuenca es, la falta de acceso al suelo. Tenemos un suelo tan difícil, tenemos una normativa muchas veces que se aplica desde una sola variable, a mi criterio, somos excesivamente patrimonialistas, y ese patrimonialismo muchas veces entendemos que la ciudad tiene que entenderse exclusivamente desde el patrimonio, ¿no? Desde las visuales, desde el paisaje, y cualquier otra cosa no vale, ¿no? Es descartable o es secundario. Yo le veo, es una lectura muy personal, por supuesto, en el cual la escasez de suelo y esa excesiva visión patrimonialista nos complejiza enormemente las cosas. Entonces, lo que esta empresa, o el objetivo de esta empresa, lo que ha tratado es básicamente, como se lo dice al inicio, es tratar de desarrollar pedazos de ciudad, eliminar esa visión lote a lote, como dicen los mexicanos, lote a lote se hace un despelote, y tratar de ver que nosotros sí podemos desarrollar un pedazo o unas infraestructuras o unos complejos urbanos arquitectónicos de calidad, pero a su vez de una envergadura significativa. En ese sentido, pues todos los instrumentos son aplicables a los PITs. El tema es qué se hace en esos PITs, o sea, qué es lo que quieres hacer, y eso sí ya viene a una pregunta específica. Y yo creo que eso nos lleva justamente a lo que estábamos hablando hace 5 minutos o hace 10 minutos atrás, es cuando yo creo, a título personal, que todos los PITs deben ser mucho más pequeños. El PUCs mantienen que no, que tienen que ser PITs más grandes para que sea más fácil, pero es justamente ahí, cuando es más fácil, es
el conjunto de buenas intenciones y no se puede aterrizar y no se entra en un detalle, ¿no? Ya las piezas del rompecabezas no las puedo unir porque estoy viendo una película demasiado, demasiado grande, ¿no? Sí, yo quizá haría un comentario adicional, José, porque efectivamente me parece que lo que tú mencionas es algo que es entendible en esta relación de escala para la definición de PITS. Lo que la Lotus establece, digamos, lo que establece para la demarcación de PITS es algo que tú mencionaste también, que tiene que ser por condiciones de homogeneidad. Y habla de homogeneidad urbanística, paisajística, sociocultural y demás. Eso es lo que permite definir PITS. Por tanto, creo que a lo que plantea Daniel, seguramente en el proceso analítico para la demarcación de PITS, o sea, para establecer cuál es el polígono de intervención territorial al cual se asignarán unos tratamientos y unos aprovechamientos, quizá está la clave de qué instrumentos voy a aplicar también, porque va a depender de esas características específicas que encuentras en el, en el polígono. Quiero decir, en el caso primero que tú nos presentabas, que es un polígono de intervención territorial, tenía unas características de fraccionamiento tremendas. La articulación del instrumento de gestión casi resulta obvio que era, digamos, el instrumento, se me va ahora el nombre, el que utilizaron ustedes, Reajuste de suelos. el reajuste de suelos, efectivamente. Entonces, yo creo que tratando de complementar lo que mencionabas y dar respuesta también de alguna manera a Daniel, es eso, los PITs, dado que están demarcados por características de homogeneidad, el relacionar un instrumento de gestión al PIT va a depender de esas características específicas que en el proceso analítico para la demarcación se identifiquen. Es decir, si son zonas que tienen alto fraccionamiento, será eso. Seguramente en todas habrá que aplicar lo que tú bien has explicado, el instrumento de reparto equitativo de cargas y beneficios, porque es obvio, toda modificación que se haga con cualquiera de los instrumentos va a generar unas cargas y unos beneficios que tienen que distribuirse equitativamente justamente a partir de lo que tú has explicado. Creo que se puede prever, quizá lo que tú mencionas también es algo interesante a tener en cuenta, pensar en la operatividad de esos PITs y no demarcar amplias zonas de territorio que quizá engloban muchas particularidades que al momento de operativizar o de llevar adelante ya en la gestión complejizan. Y quizá centrarse más en el análisis específico para la demarcación. No sé si con eso, Daniel, damos algunas pistas y creo que como todo en todo proceso de planificación, seguramente las especificidades son difíciles de abordar desde criterios generales. O sea, en cada caso tendrán que ir analizando y creo que eso es lo que exige los procesos que van a llevar adelante ustedes en sus territorios. Y complementando nada más a lo que tú estás diciendo y intentando responder a la pregunta, Daniel, o sea, el PUX es aspiracional. Es qué es lo que quiero hacer con la ciudad. O sea, y existen caminos técnicos para poder resolverlo, herramientas técnicas para poder resolverlas, pero a la final de cuentas es aspiracional. ¿Cuál es la visión que quiero hacer? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi ciudad? No es lo que es técnicamente correcto. A veces creo que se parte de un error. ¿Qué es lo que aspiro? ¿Aspiro que mi ciudad sea sostenible o no? ¿Aspiro que mi ciudad sea industrial o no? ¿Aspiro que mi ciudad sea dedicada a la artesanía o no? ¿Aspiro que mi ciudad, o sea, cuál es la vocación de la ciudad? ¿Qué es lo que quiero hacer de la ciudad? Es netamente ideológico, es netamente, no ideológico en el mal sentido, sino en el buen sentido, y por lo tanto ya después, el rato que entro a un detalle de qué es lo que hago en el PIT específico, es qué quiero hacer de ese PIT, qué existe, ese PIT, qué vocación tiene. Entonces, después de que descubra qué es lo que tiene ese PIT, y eso me da el diagnóstico, digo, bueno, acá, entonces, como yo quiero hacer zona industrial, pues lo divido en tal. Como yo quiero hacer zona de vivienda, pues lo divido en tal. Como quiero hacer bla, 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 pues ahí llega ya justamente las herramientas y los mecanismos que te permiten resolver de acuerdo a una aspiración. Nosotros en el segundo caso, en el tercer caso, perdón, teníamos una vocación muy clara de que queríamos generar ese parque, 2.2 hectáreas para la ciudad de Cuenca. Queríamos hacer espacio público y que todas esas edificaciones vayan directo al espacio público. Por lo tanto, nuestra visión fue, si vos quieres, política, en el sentido de que tenemos una visión que queremos ser ambientalistas o queremos
ser sostenibles, como quieras leerlo. Y teníamos esa intención de construir ese parque. Después de que teníamos esa intención, pues dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué herramientas utilizamos? ¿Cómo lo conseguimos? ¿Qué bla, bla, bla? Entonces, después llegó ese detalle y ahí sí entra ya el sinnúmero de herramientas que puedes tener para poder abordar el tema. Muchísimas gracias, José. Nuevamente, muchas gracias por el tiempo, por la presentación, súper ilustrativa, súper didáctica, y creo que para nada las disculpas, en el sentido de que más bien ha sido, creo que, de bastante utilidad tener esa graficación y ese detalle que tú has presentado el día de hoy. Yo no quiero extenderme más porque generalmente el espacio previsto para esto son 2 horas. Creo que nos hemos pasado un poquito, pero ha sido interesante. Agradecerte nuevamente a ti, agradecerles a quienes han tenido el interés en la charla de hoy, en la conversación de hoy, a quienes no han podido estar, igual que en otras ocasiones. Este video estará cargado en el espacio del aula virtual, y ahí podrán revisar y comentar, y seguramente podremos seguir comentando los elementos que queden sueltos del día de hoy. Nada más, muchas gracias. Las dudas que surjan, veía unas dudas al inicio sobre temas más operativos del curso, de las tareas y demás. Les invito a que, digamos, sería mejor tratarlas dentro del espacio del foro, para no, digamos, robar más tiempo a José y también poder cerrar esta sesión. Entonces, les agradezco nuevamente y bueno, estamos en contacto. Gracias, José, y hasta luego. Chao, chao. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.